dones precisos. Don José Varela de Montes, allí lo tenemos. El cirujano, doctor en cirugía, Diego Troncoso. Doctor en cirugía, se especifica. Y ahora dice usted, ¿cómo es esto? Sí, porque en esos tiempos había dos titulaciones: medicina y cirugía. Y uno era licenciado en medicina o licenciado en cirugía, doctor en medicina o doctor en cirugía. Y saben que la separación era tan tremenda que si un médico o doctor en medicina o un cirujano o doctor en cirugía hacían lo propio del otro, eran acusados y castigados por intrusos, pero con unas multas, la más leve, 50 ducados, que en aquella época era casi un premio de los ciegos, de esos potentes. Para no tener problema, había que licenciarse en las dos carreras. Y entonces, si a uno se le iba la mano, un médico no podía hacer ningún tratamiento quirúrgico, no podía usar las manos ni los instrumentos, tenía que ser medicación. Y un cirujano tenía que usar fundamentalmente las manos y los instrumentos, y mínimamente o nada medicación. Luego, vean ustedes que se especifica aquí el doctor en cirugía. Van también a aparecer los cargos académicos por primera vez en estos últimos. Este va a ser el bibliotecario archivero. Le seguirá el doctor Bruno Roig, que era catedrático de la Universidad de Santiago, y va a ser el secretario de gobierno, o sea, el secretario general de la Academia que nace. El licenciado Deogracias Delgado, vocal, elegido, este no era de los... hubo que echar mano porque hacía falta alguna gente más. Y ya gastados los grandes jerarcas, había que ir a los menos jerarcas. Y el doctor Antonio Castro, otro vocal, que era el más antiguo, pero hubo que elegirlo por votación. Esta es la academia que hemos visto ahí estructurada, que comienza a funcionar exactamente el 7 de abril del año 1831. Es decir, que como ven, vamos hacia los 200 años. Con una vida larga de intensísimo servicio a Galicia. Porque he de contarles que hasta fines del siglo XIX no existe casi estructura sanitaria. Empieza a nacer. Una de las primeras cosas que nacen son los médicos directores de baños, que hay que hacer una oposición, como tiene que hacer don Manuel Jacobo. Pero pásmense, a las academias se les encargarán los asuntos litigiosos de los balnearios y se les encargará hacer el control de las memorias anuales que los directores de baños hacían de cada uno el de su sitio, de manera que la academia la supervisaba. Y para ese efecto, la academia tenía una comisión formada por varios miembros, que era la Comisión de Aguas Mineros-Medicinales, encargada de ocuparse de ese asunto. Y en la memoria puedo decir que esta comisión queda vigente hasta hace 15 años o una cosa así. Y se la sustituye, porque el momento ya no exigía tantos asuntos, por un sillón. Creamos un sillón especial de hidrología médica, que en este momento está vacante, por fallecimiento de la primera persona que lo detentó, el doctor Luis Rodríguez Míguez. Se ha convocado ya a provisión, ha habido candidatos, no hay más que uno, luego ergo será, sin lugar a duda, porque es persona valiosa. Todos los que acceden tienen ya unos merecimientos que se estipulan en la convocatoria, y vean ustedes cómo la academia sigue preocupándose de este hecho. Y la academia imparte sesiones de hidrología todos los años, participa en esa feria internacional de turismo termal que está alcanzando ya un relieve notorio, Termatalia, nacida en Orense. Llevaba a los estudiantes de medicina antes de la cátedra a ver los balnearios y se le hacían sesiones allí, monográficas de un día intenso, con un componente teórico y un componente práctico, para que conocieran los balnearios.
porque nadie puede recetar una cosa en la que no cree. Y tenemos pues vivo el interés por esta acción terapéutica. De manera que, dicho eso, vean ustedes cómo en el libro de asientos de los académicos va a aparecer, firmando el secretario de gobierno, don Bruno Roig, va a aparecer la biografía que hace de sí mismo don Manuel Jacobo. Esto es lo que él entrega. Doctor natural de la Virgen de Eugenio, diócesis de Santiago, edad de 48 años, graduado en bachiller, filosofía y medicina, nemine discrepante en esta Real Universidad. Lo de nemine discrepante quiere decir sin que nadie del tribunal que lo juzgó hubiera puesto el menor reparo. Nada se opone, nemine discrepante. Se revalido de médico el 9 de agosto del 8, médico titular de las vías. No quiero marearlos porque esto se nos ha dicho ya, síndico fiscal de la propia universidad. Era una especie de defensor del pueblo de la universidad y de defensor del buen uso de los caudales. Estará en ese cargo hasta 1843, que se extingue, etc. Por tanto, ahí tenemos la biografía que él entrega de sí mismo en el ingreso académico. Les decía al principio que uno de los grandes motivos que había era nuestra admiración por don Jacobo, era su valía y era su mera efigie que tenemos en un cuadro de autor anónimo. Pero este cuadro de autor anónimo, vean ustedes dónde está puesto, en el despacho de la presidencia de la academia. Entonces esta es la pared del fondo, aquí está la pared de entrada, que hay más cosas, tal, ahí está colocado. Y todos estos cuadros tienen aquí, no sé por qué lo tapa este cuadrito, un rótulo con la microbiografía de cada personaje, porque la academia está museada. Hoy hay que decirlo así, la academia está haciéndose museo de sí misma, porque queremos honrar a quienes nos precedieron. Y está bastante avanzado esto. Ahora vamos a incorporar una sección de paleopatología que va a ser única y muy interesante. Y ahí tienen ustedes un Juan Jacobo vestido de militar, parece. Entonces, si le damos a la tecla, sale el cuadro. Y en él vemos cuadro que es una reproducción del que tiene la familia. No sabemos el autor, porque aunque se limpió en un primer momento y aunque se hizo una relimpieza, según me comentó Heitor hace poco, no se vio firma alguna. Observen, en el ángulo superior derecho está una biografía que más o menos es la misma que hace un instante les puse. Es decir, lo que el propio don Jacobo dice de sí mismo, lo que quiere que se ponga de sí mismo. Y luego aquí ven ustedes un termómetro, que obviamente está vinculado a la técnica necesaria para medir la temperatura de las urgentes mineromelicidades y su conveniencia de atenuar el calor si es mucho o subirlo si es poco. Pero el cuadro no tiene desperdicio en lo que hace a la vera efigie, porque aquí está el persuero vestido de uniforme, pero no es un uniforme militar, ni es un uniforme que él se hizo porque le pareció para estar más guapo. Es el uniforme que tenemos los académicos, creado en el momento en que nace la academia, que está vigente, y que nosotros cuando hacemos invitación a nuestros actos solemnes en que podríamos llevarlo, como lo llevan en Francia, los trajes de academician, como lo llevan hasta hace poco en Portugal, como lo llevan en Brasil, y que tiene incluso, como hoy la mujer felizmente se ha incorporado a todas estas cosas, hay la variante femenina. Por ejemplo, una curiosidad de los maestros de la costura, el traje de las académicas francesas lo hizo hace pocos años, inspirándose en toda la iconografía propia del uniforme oficial, Pierre Cardin, que es académico.
hizo la variante femenina. Y entonces, el uniforme, ¿en qué consiste? La descripción oficial. Es una especie de frac, por tanto, chaquetilla cortada aquí con los ramos de pingüino, en color azul turquí. Está especificado. Azul turquí. El azul turquí es un tono del azul que es el azul casi negro. Es un azul muy fuerte, vean ustedes. Es color azul turquí. Cuello de pala. Bordado. Y en el bordado, como ven ustedes, hay sobre el borde una serreta, y luego ramos de palmera y ramos de olivo. Serían las aceitunillas floreciendo. Porque, como saben, las ramas de palmera es el triunfo en la época romana, las coronas, tal, igual que el laurel. Y el roble es la perennidad, porque son árboles de hoja permanente. Eso mismo en las bocamangas. Ahí ven una bocamanga. Hay una bocamanga, o sea, un traje muy parecido al que usan los diplomáticos. Y lleva 7 botones dorados, que ahí se ven relativamente bien, porque tienen unas cosas, donde hay 4 letras entrelazadas. R-A-M-Q. Real Academia Médico Quirúrgica. Infelizmente, bueno, faltan 2 cosas. Aquí, debajo del brazo, lleva el bicornio. El bicornio, ahí lo tienen, con un flequillo en la parte alta. Bicornio. Tiene un espadín, en realidad es un sable. Ahí tienen el sable, y el pomo del sable es un casco a la romana con una cimera y una pluma de avestruz, posiblemente vinculado con Minerva, podría ser, que sería la sabiduría. Tiene, además, un bastón de mano con cordones verdes trenzados en oro. Y lleva un anillo. Bastón y anillo, no tanto del uniforme, cuanto de la condición de doctor. Porque en esa época los doctores llevaban anillo y bastón. Hoy se ha quedado un anillo. En España, que somos poco dados a esas cosas, no, en Estados Unidos y Iberoamérica, todos se ponen sus anillos doctorales. Que es una especie de compromiso expreso de matrimonio. Uno se casa con la ciencia. Y luego, don Manuel Jacobo se quiso retratar con 2 birretas, que son ya birretas del grado de licenciado y de doctor. La birreta del grado de licenciado es un hexágono negro que tiene en realidad un pompón amarillo, color que se atribuye a medicina, pero esto tiene una serie de evoluciones en el tiempo que no voy ahora a explicarles. Y cuelgan unos flecos amarillos, pocos, aquí habría 4, 1, 2, 3, 4. Las birretas actuales solo llevan el pompón, las de licenciado. Y en cambio la de doctor es octogonal, no hexagonal, tiene el pompón arriba amarillo y luego todo alrededor flecos, tiene todo un revestimiento de flecos. Hoy es igual. Tristemente, este uniforme se volatilizó, devorado por la voracidad de las polillas, pero, claro, le costaba más trabajo los botones y quedaron los botones, quedó también la birreta. Y la familia de don Manuel Jacobo tuvo la amabilidad de dejárnoslos en la academia, una cosa y la otra, la birreta y uno de los botones, como un recuerdo fehaciente, allí, a unos metros del uniforme de nuestro personaje. Y ahí tienen ustedes la vitrina en donde está la birreta de don Manuel Jacobo, que es la doctoral,
pompón central y fleco completo, y en un estuchito el botón R, A, M entrelazada con la A y Q, Real Academia Médico Quirúrgica. Esto es lo que se conserva. Es decir, gusta. Porque igual que cuando vemos al rey, pues nos gusta darle la mano y que nos hagan una foto, ¿cierto? Pues nos gusta tener algo del personaje. Le tocamos a través de estos recuerdos. Varela de Montes está también en el despacho en otra pared. Son los dos que quedan en efigie de esa primera promoción. Vean que tenía unos pelos con un rulo aquí. Está vestido de frac. Puedo decirles que este uniforme prescrito para los académicos tenía 3 variantes. La variante para los académicos numerarios, que era más suntuosa. La variante para una segunda clase, que eran llamados académicos agregados, reducida en elementos, no voy a explicárselo para no enlatarlos. Y la variante para los académicos correspondientes, que era a su vez más sencillo, todo dentro de un patrón general de frac de color azul turquí, pero suprimiendo bordados, etc. Y ¿saben por qué dejó de usarse insensiblemente este uniforme? Que también lo había para las otras academias españolas. En algunas perduró hasta hace poco tiempo, 20 años, etc. Primero, porque era caro. Pues claro, había que encargarlo, los bordados. Hoy los hace un ordenador, pero entonces era una señora ahí. Segundo, porque el drama, cuando uno engorda, que el uniforme no sirve y hay que hacer otro.